Ya. Pensemos, cuando estuvimos hablando de interfase, Alonso también dice la C, ya. Nosotros dijimos que las células, ¿cierto?, se iban a preparar para dividirse y que había un proceso de división. Vimos incluso un mapa conceptual donde aparecía interfase, las fases que tenía, y luego venía la división. Ahí Marcela me dice la D. Marcelita. Ya. ¿Por qué digo Marcelita? Porque es la que está correcta en las respuestas. Algunos dijeron la A por ahí, que también tiene relación. Recuerden, las células somáticas o células de todo el cuerpo, a excepción de las células sexuales, son idénticas a la célula madre. ¿Ya? O sea, la A está correcta. Las bacterias o células procariontes también duplican su material genético y lo dividen, ¿ya? Y generan bacterias idénticas a la bacteria madre. Entonces, como Marcela decía, muy bien, la felicito, se ganó un 7 simbólico, era la letra D. Las células somáticas o las células del cuerpo, a excepción de las células sexuales, y las bacterias, en este caso, que es uno de los tipos de células que yo puse. Amaro querido, me mandó a mí en privado su nombre. Ponga para todos para que puedan ver, para que lo puedan anotar en la lista, ¿ya? Así que, chiquillos, ahí sí, cuando hablamos de mitosis, vamos a hablar de células somáticas, ¿ya? Las células que se dividan para dar células hijas idénticas son las células somáticas en el caso de organismos como nosotros o, no sé, bacterias, hongos, etc. O en realidad todos los que no se reproducen de forma sexual, ¿ya? Las plantas tendrían reproducción sexual, por ende, para crecer, desarrollar sus tejidos, etcétera, necesitan mitosis porque tienen que hacer células iguales, pero también tienen células sexuales, y aquí va otro proceso que se los voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, este era el que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Que teníamos dentro del ciclo celular nuestra interfase, ¿cierto? Donde había un crecimiento y síntesis de proteínas, nuevos organelos, ¿cierto? Y teníamos estas tres etapas, ¿ya? G1, S y G2. Luego viene, bueno, citocinesis va a ir de la mano con mitosis, ¿ya? Que es aquí donde se divide el citoplasma o en realidad todo lo que esté dentro de la célula para después formar dos células hijas, ¿ya? Con la misma cantidad de material genético y el mismo material genético en realidad. La mitosis es cuando se divide el núcleo de la célula, ¿ya? Dentro de la mitosis voy a tener 4 etapas, que es profase, metafase, anafase y telofase. Estas no las vamos a ver en detalle, porque lo que me interesa es que ustedes comprendan los procesos que cruza esta célula para poder generar células hijas que tengan la información genética igual a las células madre, ¿ya? Así que ahora les voy a pedir que ingresen a Menti e ingresen el código que aparece acá, o mejorcito aún, yo les voy a copiar esto en el chat, y me parece que entrando directamente van a poder responder esta pregunta. Y la pregunta es, ya, el código igual se los doy por si no resulta eso, que es 769379. Nuestra pregunta es, ¿qué tienen en común tus intestinos, la levadura en la masa del pan y una rana en desarrollo? ¿Ya? Entonces nos vamos a Menti.
Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. Nos vamos a Menti. Y vamos a ver las opciones que nos entrega para ver si corresponden o no corresponde a lo que más o menos tenemos que ver esta clase, ¿ya? A ver, vamos chiquillos. Les doy un minutito para que puedan responder eso. Al entrar con ese link, pudieron llegar directamente donde está la pregunta. ¿Sí? Genial. Ya, genial, genial. Voy a ver entonces las respuestas. Ya. Parece que vamos en buen camino por la cantidad de personas que está respondiendo. Vamos, chiquillos. 11:16 cerramos el concurso. No, pero igual, a ver. Ya, Paulo respondió. A ver, chiquillos, ¿cómo va esto? Ya, tengo 11 respuestas hasta el minuto y están súper parejas. A ver. Ya, se cumplió el tiempo. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Con nuestros resultados. Les voy a compartir la pantalla. Y vamos a discutir esta respuestita. ¿Se ven los resultados? Ya, muchas gracias. Chicos, acá el ganador fue producir células idénticas, ¿ya? Y estas son las respuestas de ustedes. Pero varios también respondieron que era para producir células diferentes. Si pensamos en nuestros intestinos, en una rana en desarrollo y la levadura de la masa, principalmente, el intestino necesita producir células diferentes a las células que tiene el intestino, por ejemplo, si se daña, si hay una lesión, etcétera, para que las células del intestino se regeneren. Tendrían que ser diferentes a las células que yo tenía antes en mi intestino, o una especie de célula diferente, no sé cómo. Tienen que ser iguales, ¿cierto, Paulo? Exactamente. Tienen que ser iguales. En el caso de la levadura de la masa, recuerden que la levadura se deja un tiempo, o bueno, esto en realidad empieza a aumentar porque la levadura es un microorganismo que con harina, ¿cierto? Y con el sustrato suficiente comienza a aumentar y eso hace que aumente el volumen de la masa del pan, ¿cierto? Pero estas levaduras necesitan formar células diferentes o duplicarse para poder aumentar el tamaño de la masa del pan. Tienen que ser diferentes. Se duplican, ¿cierto? Y al duplicarse y dividirse posteriormente forman células hijas, y estas células son diferentes o son iguales. Sergio, Marcela, Eduardo, iguales, ¿cierto? Son iguales.
Aumenta el tamaño, son iguales justamente, Paulo. Vicente Alonso, excelentemente bien. Sergio Contreras, XD, ahí me pone. Ya. Y la rana en desarrollo. Esa rana en desarrollo necesita, para poder crecer, para poder aumentar su tamaño, por ejemplo, las células de sus huesos, de sus músculos, de su piel, para poder aumentar el tamaño, tienen que ser iguales. Por ejemplo, las células de la piel, formar nuevas células de piel, o tienen que ser diferentes. Una consulta ahí, si alguien puede responderla, iguales, ¿cierto, Vicente? Entonces, tienen que ser iguales, justamente Marcelita. ¿Por qué les puse esta pregunta? Y muchas gracias por participar, porque no es, la idea acá es que ustedes se vayan dando cuenta de que la mitosis es un proceso que realizan muchas células y lo hacen tomando una célula madre, ¿ya? No, en realidad no una célula madre, es que se habla como de la célula hija al resultado, pero una célula que va a duplicar su material genético y se va a dividir. Entonces, entre estos tres tipos de células que son de organismos diferentes, ¿ya? Es el mismo proceso. Multiplican el material genético para luego dividirse. Y es lo que les voy a mostrar ahora en la siguiente diapo, donde si ustedes se fijan, tenemos, ¿qué es la mitosis? Es un tipo de división celular, un tipo. Hay otro que es el que vamos a ver y el que se relaciona con las células sexuales. Es un tipo de división celular en el cual la célula madre, ¿ya? Imaginémonos que esta es, por ejemplo, la primera levadura, la primera célula de levadura que yo tuve para formar pan. Se divide para producir dos nuevas células, las hijas, ¿cierto? Que son genéticamente idénticas entre sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta primera levadurita que yo tenía? Y tenía una masita pequeña, o una ranita pequeña, o en el intestino todavía no se había regenerado un tejido, por ejemplo, el tejido que yo dije que se podía haber lesionado. ¿Qué pasó? Esta célula duplicó su cantidad de material genético, ¿cierto? Si se fijan acá, se duplica. Acá teníamos un cromosoma, o no sé, esta imagen que está en rojito, acá está en blanco, acá lo tengo en el doble, ¿cierto? Se duplicó. ¿Qué ocurre durante la mitosis, que es el proceso donde esta información genética se va a reorganizar para poder dividirse después y formar dos células iguales a la célula madre, entre comillas, o a la primera célula? ¿Qué pasó acá? Se reorganizan entonces la información genética que yo tengo en forma de cromosomas, ¿cierto? La información genética aquí no está laxa, no está suelta durante el proceso de mitosis, sino que está empaquetada en los cromosomas, porque así es mucho más fácil cuando se divida la célula que la información genética que quede en una y en la otra célula hija vayan de manera equitativa y no ocurran mutaciones, aunque pueden ocurrir igualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió acá? En la mitosis se separaron, ¿cierto? Cromosomas, las cromátidas hermanas, no sé, la información genética, dejémoslo así para que no nos confundamos con tanto nombre. ¿Y qué ocurre? Luego, esta célula se divide, ¿ya? Se dividió el citoplasma, se divide todo lo que está en el exterior para poder formar nuestras células que son diploides, igual que la que está acá, tienen la misma cantidad de material genético, y tengo dos idénticas a la que tenía en un principio. Entonces ahora que empecé con una pura levadura, finalmente tengo dos, y estas dos que aparecían acá, luego van a hacer el mismo proceso, se van a volver a dividir y voy a tener de nuevo otras células con la misma información genética que la célula inicial. ¿Alguna duda hasta aquí?
chiquillos? ¿No? Ya, perfecto, perfectísimo. Entonces, ya que tenemos más o menos la idea de lo que es la mitosis, vamos a ver las fases que tiene la mitosis. Yo no les voy a pedir que se aprendan esto de memoria, pero sí que lo comprendan. Y dentro de las fases de la mitosis, tengo profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Acuérdense la interfase, que fue lo que vimos en la clase anterior, donde todo el material genético se prepara, ¿cierto? La célula queda lista como para poder comenzar el proceso de la división, ¿ya? ¿Qué ocurre en la profase? Tengo los cromosomas condensados y, disculpen, y la membrana nuclear desaparece. O sea, mi núcleo, ¿cierto?, va a quedar al descubierto para yo tener la información genética libre, ¿ya? Pero en cromosomas. No laxa, así como hebras de ADN, sino que en cromosomas, empaquetadita esta información, ¿ya? Luego, en la metafase, aquí, yo sé que esto no se ve tan bien, pero bueno, les voy a dejar el PPT igual y lo van a poder ver mejor ustedes más cerquita, ampliar la imagen, etc. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿ya? Y las fibras del uso se unen al cromosoma. ¿Qué son las fibras del uso? Son estas, que son como, imagínense, yo cuando era más chica me lo imaginaba como un chicle. Entonces, ¿qué pasaba? Como que este chicle, o tenía las dos manos, imagínense, con chicle, y tengo todos mis cromosomas acá al medio. Voy con mis manos, pesco estos cromosomas y los empiezo a estirar hacia los extremos. El chicle se va a estirar y con él se van a ir corriendo los cromosomas hacia mis manos, ¿ya? Porque van a quedar pegados en el chicle. Entonces, bueno, eso en realidad son fibras de uso mitótico que se llama, pero si les queda un poquito más claro, es como que las tomo y las trato de tirar hacia los extremos, ¿ya? Luego, en la anafase, sigue este proceso, se separan estos cromosomas, ¿cierto? Y me quedo con la mitad que se está corriendo hacia uno de los extremos, la mitad del material genético, ¿cierto? No, los microtúbulos no son esos. Moisés, lo vemos en una diapo posterior, espérenme. Ay, me perdí. Ah, ya. En la anafase me quedo con la mitad del material genético, ¿cierto? Hacia un lugar y la otra mitad hacia el otro extremo, ¿cierto? Y en la telofase es donde ya como que reaparece el núcleo celular, me quedaron los cromosomas dentro del núcleo, ¿cierto? Dentro del núcleo. Y finalmente la citocinesis, que es una de las etapas que aparecen también, me encuentro con, o sea, en realidad, durante la citocinesis, esto se va a separar y va a formar dos células idénticas, ¿ya? A la célula madre. Entonces, por eso es tan importante que primero pase la interfase, que se puedan duplicar todos los organelos, ¿cierto? Todo lo que está dentro de mi célula para yo después tener dos copias y poder realizar todo este proceso, ¿ya? Y dividir, ¿ya? ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Hay alguna duda? Algo, pero luego repaso. Pero dígame, pues, si no hay problema. ¿Quién me preguntó por los microtúbulos? Ay, ¿dónde quedó la pregunta?
Moisés, mire, los microtúbulos están dentro de la célula normalmente, ¿ya? Y son responsables de algunos movimientos, ¿cierto? De mantener como la estructura interna de la célula, ¿ya? En este caso, el uso mitótico se forma y existe acá para poder trasladar esta información genética que se va a dividir, ¿ya? Ya. Pero eso, acá el uso mitótico tiene como esa información que yo le decía, los microtúbulos van a estar dentro de la célula siempre y son los que mantienen también cierta estructura dentro, ¿ya? Bueno, si me equivoco después lo voy a corregir, ojo, porque quedé también con la duda. Así que Moisés, espérame, pero estoy casi segura, casi. Ahora les voy a mostrar un pequeño videito como para que ya nos quede, pero ultra, mega claro. Y así lo ven como más en movimiento, ¿ya? Este es como un videito como más interactivo, más lúdico, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Lo voy a poner inmediatamente. Espérenme un poquito, les voy a volver a compartir pantalla porque cuando no lo hago con sonido, no logran escuchar el videíto. Compartir sonido en la computadora. Ya, ustedes me avisan si se escucha, si se ve bien. Descansando. Hola, Roberto. ¿Quién anda ahí? ¿Se escucha? Aquí, en tu brazo. No te veo. ¿Quién eres? No tienes que verme, soy una célula eucarionte. Me he dado cuenta que quieres estar en dos lugares a la vez. ¿Has oído de la división celular? Creo que sí. Bien, escucha, los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y además contiene la información hereditaria, que ha sido pasada de célula a célula. Cada célula proviene de la división de una célula ya existente. A este proceso se le llama división celular, que es cuando la célula se reproduce. Un tipo de reproducción celular es la sexual. En esta no hay recombinación de caracteres, y una célula genera dos células hijas idénticas entre ellas y a la célula que les dio origen. En plantas y animales, esta reproducción celular asexual se lleva a cabo mediante un proceso llamado mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción celular que tiene como propósito producir dos células diploides, es decir, que en su núcleo tiene dos juegos de cromosomas, a partir de una célula igualmente diploide. Se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Romina, Antes de estas etapas está la ¿no se ve interfase, el que es video? cuando el DNA dentro del núcleo de la célula ¿No se empieza a ve? ¿O duplicarse. solamente audio? Durante la profase, No. la Yo el cromatina se condensa, audio, contiene la a información. ver, No, no se ve. Dice Romina, empezó la función de compartir pantalla, pero solamente se escucha, a no ver. se ve. No. Ya, menos mal que me avisaste porque no podía ver. Sí, hay algunos que sí lo ven, pero por ejemplo yo no lo veo y había leído otros alumnos que tampoco lo estaban viendo. Claro. A ver, Como por lo ejemplo voy a Catalina volver a... Ríos, solamente escuchaba pero no lo veía. Ya, lo vuelvo a compartir. Ve, Vicente Rodríguez tampoco lo Compartir. veía. Ya, a ver. Muchachos, los que entraron al último, por favor, ingresen su nombre, apellido y curso para poder registrarlo ya que tengo 20 alumnos y hay 26 presentes, ¿ya? Así que los que ya ingresaron su nombre, súper bien. Los demás, háganlo, porfa, ¿vale?
A ver. ¿Y ahora se ve la pantalla con el video? Ahí se ve, sí, sí. Sí, ahí sí se ve la pantalla. Ya, genial, genial. Sí, por refome el puro audio. Ya, ahora sí. No tienes que verme, soy una célula eucarionte. Me he dado cuenta que quieres estar en dos lugares a la vez. ¿Has oído de la división celular? Creo que sí. Bien, escucha, los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y además contiene la información hereditaria, que ha sido pasada de célula a célula. Cada célula proviene de la división de una célula ya existente. A este proceso se le llama división celular, que es cuando la célula se reproduce. Un tipo de reproducción celular es la sexual. En esta no hay recombinación de caracteres, y una célula genera dos células hijas idénticas entre ellas y a la célula que les dio origen. En plantas y animales, esta reproducción celular asexual se lleva a cabo mediante un proceso llamado mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción celular que tiene como propósito producir dos células diploides, es decir, que en su núcleo tiene dos juegos de cromosomas, a partir de una célula igualmente diploide. Se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Antes de estas etapas está la interfase, que es cuando el DNA dentro del núcleo de la célula empieza a duplicarse. Durante la profase, la cromatina se condensa, haciendo visibles a los cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. Además, la envoltura nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, y los centrosomas se van acomodando en polos opuestos de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en la mitad de la célula, y se revisa que estén por pares. Los microtúbulos de los centrosomas se adhieren al cinetocoro de los cromosomas, que ahora están enjaulados. En la anafase, los microtúbulos jalan a los cromosomas, rompiendo el centrómero, mientras que el cinetocoro separa las cromátidas hermanas. Los microtúbulos polares empujan a la célula para alargarla. Después viene la telofase, que es cuando los cromosomas se ubican en cada polo y se vuelven a ser difusos. En cada lado se ubica un centrosoma y se regenera la envoltura nuclear. Finalmente ocurre un proceso llamado citocinesis. Se forma un anillo contráctil alrededor del ecuador de la célula. Este se contrae hasta que se forman dos células. La mitosis es un proceso de gran importancia, ya que permite el crecimiento de organismos pluricelulares, la regeneración, reparación y reconstrucción de tejidos, y el mantener una línea celular funcional, ya que produce células exactamente iguales. Ya. Ahí estaba la respuesta de, no sé, Abraham, no me acuerdo cómo se llamaba, de los microtúbulos. Ya, y que yo me había equivocado en eso porque los microtúbulos son justamente los que forman el uso mitótico. ¿Ya? Ahí, sí, Moisés. Ya, excelente, miren, qué bueno haberme acordado de eso porque, bueno, usted sabe que yo a mi edad ya... No, pero sí, tiene mucha razón. Los microtúbulos entonces van a ser estas fibras, ¿ya? Que forman finalmente el uso mitótico. El uso mitótico es todas estas fibras juntitas que van a separar en el fondo hacia los extremos de la célula, ¿ya? Gracias, Moisés, por su pregunta. Así podemos aclarar cosas también. Ya. Ahora, espero que les haya quedado un poquito más claro con el video. Igual es como más fácil verlo de esa manera, ver así como se van moviendo los organelos y en realidad la estructura celular para poder formar dos células idénticas. Ahora, la otra parte que teníamos que ver, o el otro tipo de división, y aquí tenemos las células sexuales, es la meiosis, ¿ya? Y esta es la producción de gametos o células sexuales que tienen la mitad de la información genética. Si ustedes analizan, una célula cualquiera del organismo va a tener esta información genética, 2N, que es igual a 46 cromosomas. Y en el caso de las células sexuales tenemos 23N, o sea, N es igual a 23, que son los 23 cromosomas que yo tengo, ¿ya? Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación,
sus dos juegos haploides, o sea, sus 23 cromosomas, más los otros 23, se combinan para formar un conjunto diploide completo. Y este es un genoma nuevo, o es el inicio para formar a un humano que va a tener en todas sus células 46 cromosomas. ¿Se entiende la diferencia entre mitosis y meiosis? Chiquillos. Acá si se fijan en la imagen, tenemos esto puede ser, bueno, esto de hecho es un ovocito y esto es un espermatozoide. Si se fijan, cada uno tiene 23 cromosomas, ¿cierto? Son haploides porque tienen la mitad de la información genética. Cuando ocurre la fecundación, forma un organismo que es diploide, ¿cierto? Que tiene los dos pares de información genética paterna y materna, ¿cierto? Y de aquí comienza después de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse, y ahí está formando puras células diploides, pero nace desde dos células haploides que juntaron su información genética, ¿ya? Esa es como la gran diferencia que yo tengo entre los dos tipos de divisiones. ¿Por qué ocurre esto? Ya, bueno, ¿qué diferencias podemos encontrar entre mitosis y meiosis primero? Miren, los resultados. En la mitosis obtengo dos células idénticas a la anterior, y eso se va a dar en todas las células, a excepción de las células sexuales. En la meiosis voy a obtener 4 células y todas distintas a la célula con la que yo comencé, ¿cierto? Y acá hay una división más que me permite tener 4 células de resultado. En el caso de la mitosis tengo solo 2, pero son idénticas, ¿ya? La cantidad del material genético resultante, aquí, ¿cuánto me estaría dando? Y si quieren pueden abrir sus micrófonos, chiquillos. Sería N o 2N. ¿Qué creen ustedes? Estoy tratando de abrir el chat, pero no sé por qué no me resulta. ¿Cuál sería? ¿Hay alguien que tenga una idea? 2N, ¿cierto? Exactamente, 2N. Y en el caso de la meiosis, entonces, ¿mi resultado cuánto va a ser? Solo N. O sea, cada una tiene N, ¿ya? 4 N en total, pero acuérdense que cada una de estas células es diferente, que podrían ser ovocitos o podrían ser espermatozoides. 23N y es haploide, justamente. Ay, 23 y es haploide. N significa que sea haploide y 2N significa diploide, ¿ya? Ya. Y la cantidad de células resultantes, en la mitosis tengo 2 resultantes idénticas a la madre, y en la meiosis 4, y son todas distintas a la que yo tenía en un principio. Aquí está la explicación de por qué pasa esto. En una célula diploide normal, por ejemplo, células de la piel, ¿qué ocurre? Se duplica el material genético, pasa todo el proceso que vimos anteriormente, ¿cierto? Que se van a reubicar los cromosomas, ¿cierto? Se van a separar y van a formar 2 hijas diploides, igual que la madre, ¿cierto? Y con la misma información genética. Si ustedes ven ahí los colorcitos, es exactamente lo mismo. Pero en el caso de la meiosis, hay 2 divisiones. Tengo
Lo mismo aquí, hasta aquí es lo mismo que la mitosis, o bueno, en realidad la interfase, por decirlo de alguna forma. Yo duplico el material genético, ¿cierto? Pero en la meiosis 1, que sería el proceso más parecido a la mitosis, la diferencia que hay es que los cromosomas se van a aparear o como que se van a mezclar. Entonces, voy a mezclar información genética. Ya partiendo por esto, mis células hijas no van a ser idénticas a la célula madre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Se aparean los cromosomas homólogos, ¿cierto? Si se fijan, van cambiando partecitas de los cromosomas, segmentos, y esto hace que haya una combinación genética. Luego de esto, obtengo dos células que son diploides, ¿cierto? Y que se van a volver a dividir. Y acá, cuando se vuelven a dividir, si se fijan, el resultado es que estas 4 células son diferentes. ¿Se fijan? Porque aparecen, si ven los cromosomas, tienen distintos colores. Y eso pasó porque en el proceso de la meiosis existe una fase o un proceso llamado crossing over. El crossing over hace que se mezcle la información genética para que yo no tenga en el resultado de mis 4 células finales la misma información genética, sino que está todo mezclado. Por ende, no sé, pues si yo me comparo con mis hermanos, tenemos mucho en común porque obviamente tenemos los mismos padres, etcétera, pero ninguno es idéntico al otro. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Hay este entrecruzamiento, ¿cierto?, de información genética y por ende hay una variabilidad genética también, ¿ya? Aquí, en la meiosis hay recombinación genética, si se fijan, acá tengo mis cromosomas, ¿ya? Y aquí se muestra que se empiezan a aparear los cromosomas homólogos, ¿cierto? Y al final, ¿qué obtengo? Acá un cromosoma con un pedacito del otro cromosoma y viceversa, ¿cierto? Ya cambiaron parte de la información genética, por ende, idénticos no van a ser, ¿ya? Y esto es lo que nos ayuda a que haya variabilidad en las especies, ¿ya? Si fuéramos todos, o si en realidad las células sexuales fueran todas idénticas, podrían existir enfermedades que quizás a través de la variabilidad genética van cambiando, ¿cierto? O ciertos caracteres, no sé, en la estatura, etcétera. Todo eso va a ir variando. Tú puedes ver a tus hermanos o entre hermanos, ver que, no sé, hay, por ejemplo, yo tengo 2 hermanos, más yo, somos 3, y mi hermano, yo soy la mayor, mi hermano que me sigue es un poquito más alto que yo, y mi hermano chico es mucho más alto que yo, y somos todos de los mismos padres, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Por la variabilidad genética justamente. Para finalizar, ¿ya? ¿Qué objetivo fue el que se vio en esta clase? ¿Qué objetivo creen ustedes? Esa era mi pregunta. ¿A alguien que se le ocurra? ¿Qué, más o menos, qué fue lo que vimos? Profe, pero en el caso de los gemelos, ¿cómo es? Ya, en los gemelos ocurre que, ya, diferencia entre mitosis y meiosis, aprender lo de la meiosis, la diferencia entre mitosis y meiosis. Bien, chiquillos, bien. En realidad era como, claro, las etapas de mitosis versus las de la meiosis, que es más o menos lo mismo, así que bien, bien, lo felicito. Ya, antes de cerrar, porque ya nos estamos pasando en el tiempo, pero me preguntaban de los gemelos. En el caso de los gemelos, un ovocito se va a fecundar con un espermatozoide, ¿cierto? Van a entregar, o voy a tener los 23 cromosomas del ovocito, los 23 del espermatozoide, pero ocurre algo dentro de ese proceso, que hay una división, ¿ya? Esta célula que se formó, la que está fecundada, se divide
pero esto es como, son casos excepcionales, no es muy común. Al dividirse, estas células después empiezan a multiplicarse y en el fondo venían con la información genética idéntica, ¿ya? Porque yo les mencionaba lo de los hermanos, porque son fecundaciones distintas, pero en el caso de los gemelos ocurre en el momento y por un motivo casi estelar es que se divide ese ovocito que está fecundado y al dividirse, como veíamos en esta imagen, y al dividirse, imagínense que esto, yo fecundé este ovocito y aquí, por algún motivo, esto tuvo una división y me quedó con la misma información genética. Entonces, ¿qué pasa? Estas células después, en el fondo me quedaron 2 células diploides que empiezan a dividirse de nuevo y forman 2 organismos en vez de uno, ¿ya? Pero por eso les digo, es algo casi estelar, son pocos los gemelos, no es tan común. Ya, ¿qué les costó de este contenido, chiquillos? Porque siento que igual estuvieron, bueno, están calladitos pero participando. Diferencias, perfecto. ¿Les costó algo más de este concepto? Los conceptos de cada, sí. Por eso yo les dije, no les voy a pedir que se aprendan esto de memoria, pero sí que más o menos visualicen los procesos, ¿ya? ¿Qué les sorprendió de este contenido? O en realidad no tiene nada de fascinante ni de sorprendente. A veces pasa también. Y es totalmente válido. Los conceptos de cada vez. Ya. Los conceptos de cada fase cuando se alinean. ¿Creen que esto tiene relación con la vida cotidiana? Y ahí fíjense también en el video. Es que la diferencia que tienen ambas fases, ya, sí, eso es entre complejo y sorprendente, porque hay similitudes, pero hay cosas que también uno no se imagina que los cromosomas vayan, se apareen, se cambien pedacitos, ¿cierto?, de material genético. Que es impresionante como algo tan pequeño como una célula sabe lo que hacer en cada situación, ¿sí o no, Moisés? Exacto, muy bien, muy bien. ¿Alguna creen que se relaciona con la vida cotidiana? Por eso en el video les mostraba justamente al niñito ahí que se estaba mirando el brazo y que le habla una célula. Uno no se imagina la cantidad de células que hay en su cuerpo. Y las células tienen metabolismo, liberan desechos, se reproducen, hacen exactamente lo mismo que un humano casi, pero en versión chiquitita. Entonces, cuando nos hablan de células, claro, lo podemos ver como algo científico y todo, pero si lo piensan, hay mucha relación con la vida cotidiana, con las cosas que les pasan a ustedes cuando se regeneran sus tejidos, cuando ven, no sé, a los niñitos, no sé, un sobrinito chico, no sé, un primito chico, que lo ven después ya a los 3 años y está enorme, y uno dice, uy, que está grande tal persona. Es obvio. Bueno, sí, también puede ser un poquito de esquizofrenia del mono, pero era como para ejemplificar, porque una celulita del brazo le estaba contando algo. Pero no sé, chiquillos, tratemos al menos de ver que esto no es tan alejado de lo que ustedes ven comúnmente, ¿ya? No vean a la célula como algo tan ajeno, porque las tienen en todo su cuerpo. Todos los organismos vivos tienen células, todos pasan por estos procesos, y lo importante es que puedan ustedes ver eso, cuando ven, no se ponen una semilla y de repente observan que hay una plantita ya más grande. Imagínense la cantidad de mitosis que se hizo para que pudiera crecer esa plantita. Entonces, tratemos al menos de relacionarlo un poco con la vida, con lo que ustedes ven a su alrededor. La mitosis y la meiosis está en todos lados, y las células, obviamente, en todos los organismos vivos, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos, no me despido sin antes contarles que queda una actividad, pero está súper fácil.
porque es lo que estuvimos viendo ahora, ¿ya? Ustedes tienen que solamente completar el mapa conceptual, poniendo el propósito de cada etapa. Por ejemplo, no sé, pues la meiosis sabemos que es para células sexuales, ¿cierto? Por ende, no tienen que ser células idénticas a la madre, en cambio, la mitosis sí, la cantidad de material genético lo vimos, el número de cromosomas al finalizar cada etapa, también lo vimos, ¿cierto? Hay variabilidad genética, usted ahí me dice, la mitosis sí o no, y en la meiosis sí o no. Cantidad de células resultantes, que también estaba en una imagen anterior, y similitudes entre ambas. Así que con esto, si es que no hay ninguna duda, comentario, nos estaríamos despidiendo. Si quiere decir algo antes, total, ya nos pasamos como en 15 minutos. Con variabilidad, cuando los cromosomas mezclan la información genética. Eso va a generar variabilidad, que un espermatozoide no va a ser idéntico al otro, por ejemplo, o el ovocito no va a ser idéntico al otro, o a los 4 que se formen dentro del proceso. ¿Se entiende? Que varíe la información genética. A eso nos referimos. Chao, Cata, cuídese. Ya. Ya, mis queridos, ¿les queda alguna duda? Vicente, cuídense. Nos vemos, niños. Que estén súper, súper. Un abracito, que tengan súper lindo fin de... Ah, y ahora hay una charla de creo que lo publicaron. Hay una charla ahora a las 12:15, si no me equivoco, con una científica. En Face debe estar, sí. Es que yo lo tengo en mi teléfono solamente. Pero es ahora. Chiquillos, traten de conectarse porque va a estar súper, súper buena. Si es que tienen el tiempo y la disposición, yo les recomiendo entrar a esa charla. Ay, ¿dónde está? Espérame un segundito. Es el posible tratamiento contra el COVID. De eso es la charla. Así que traten de conectarse, es ahora a las 12:15, ¿ya? Así que nos vemos, voy a ver si puedo estar en esa charla también. Un abracito, cuídense mucho, ya. O voy a ver si yo lo publico ahora en Facebook rápidamente, ¿ya? Cuídense, que tengan linda tarde. Adiósito.